Hola, ¿qué tal? El objetivo de la presente tarea, tal y como queda reflejado en las instrucciones de la asignatura Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa, es, por un lado, diseñar, exponer y justificar una secuencia didáctica innovadora en 5 sesiones de 55 minutos cada una. Vamos a partir del ciclo formativo vigente en la Comunidad Valenciana, técnico superior en transporte y logística, regulado en el Real Decreto 1572/2011. El módulo profesional es formación y orientación laboral y la unidad didáctica el contrato de trabajo y las modalidades de contratación. ¿Cómo vamos a realizar la tarea desde un punto de vista innovador? Este es el método, en el método tradicional el rol del profesor es un rol activo y la del alumno un rol pasivo. El profesor, sobre todo en estas materias de ciencias sociales y jurídicas, se limita a la lección magistral y a una exposición de casos prácticos, expuestas de forma oral o escrita, y el alumno atiende a las explicaciones, resuelve esos casos prácticos y sobre todo se halla inmerso en memorística pura y dura para aprender la materia. Este sería el profesor tradicional, con conocimientos de experto, y el alumno receptor, pues un poco desmotivado por tantos datos y conceptos. En el método innovador, el rol del profesor es facilitador, motivador, coordinador, participativo. Usa la lección magistral participativa, exposición multimedia de los casos, las TICs. Siempre se busca la interacción con el alumno. Enseña a aprender a aprender. Y el alumno tiene un rol activo también en la relación. Aprende haciendo, a través de mapas conceptuales y del aprendizaje cooperativo, como debates, exposiciones, role-playing, y siempre con el uso de las TICs fundamentalmente. El rol del profesor innovador que proponemos para esta secuencia didáctica hará uso del sistema tradicional más de mapas conceptuales, del aprendizaje cooperativo y del uso de TICs, role-playing, etc. para lograr aprender haciendo por parte de los alumnos y que adquieran las capacidades suficientes en esta materia. Las competencias que vamos a trabajar en la primera sesión, a la que he denominado el contrato de trabajo desde el contexto laboral actual, son las que están aquí reflejadas, T y A.C del Real Decreto, que por motivos de espacio, de duración del vídeo, no voy a comentar literalmente. Los contenidos en esta primera sesión están aquí indicados y los procedimientos aquí lo que se va a realizar son fundamentalmente un debate crítico sobre la situación laboral actual, con este acercamiento a la realidad del mercado laboral y su contexto, para la toma de conciencia de la importancia de conocer los derechos y deberes, y para que el alumno sea capaz de establecer posturas críticas a los acontecimientos. Las actividades que se proponen es, en primer lugar, una lección magistral introductoria de 15 minutos, el visionado de un vídeo, y tercero, los estudiantes en grupos deberán localizar una noticia en Internet con estas variables que no tengan más de 6 meses y donde aparezcan los sujetos implicados en la relación laboral, modalidades del contrato y versar sobre situaciones de conflictividad. La noticia debe ser leída por cada representante de los grupos formados y debatida en clase para conocer las implicaciones sociales y económicas y las repercusiones que puedan tener en el futuro de los estudiantes. En la segunda de las sesiones, que he denominado Investigando sobre el contrato de trabajo y sus modalidades, se van a trabajar las mismas competencias que para la primera sesión y se articularán los conceptos, serán introducidos a través de la creación de un mapa conceptual con los contenidos proporcionados por los alumnos a partir de la búsqueda en Internet. El alumno debe ser capaz de buscar e investigar en Internet conceptos jurídicos discerniendo la normativa en vigor y crear un mapa conceptual que les sirva de aprendizaje bajo el método aprender haciendo. ¿Cuáles son las actividades propuestas? El profesor proporcionará un esquema sobre el contrato de trabajo incompleto, que deberá ser completado por los alumnos con la búsqueda de la web de los contenidos. Es decir, que finalmente el mapa conceptual será cumplimentado por el profesor
con los contenidos aportados por los alumnos, que serán comentados en clase. Aquí tenemos los puntos que el profesor en ese mapa conceptual indicará, y estos serán los contenidos proporcionados por el alumno en base a la búsqueda por Internet. La tercera y cuarta de las sesiones, que se denomina el asesor laboral que llevamos dentro, trabajará las siguientes competencias: T, V, W y X del Real Decreto. Guardan relación y son equivalentes a las de la educación secundaria, las competencias básicas: competencia en comunicación lingüística, autonomía e iniciativa personal, competencia social y ciudadana, y tratamiento de la información y competencia digital. Trabajaremos los conceptos, contenido mínimo del contrato de trabajo, partes, etcétera. Y aquí lo que realizaremos en la tercera sesión, en principio, es identificar las partes de un contrato con las cláusulas comunes que se incluyen. Para ello se redactará un contrato laboral complementando los huecos en base a la tipología empresa-trabajador. Y realizaremos el estudio de un caso para la cuarta sesión, en la que los alumnos deben negociar la contratación de un trabajador teniendo en cuenta la situación de la empresa, lo pedido y ofrecido por las partes. Aquí tenemos las actitudes y valores que se pretenden. En esta tercera sesión, como hemos comentado, en primer lugar se entregará a los alumnos un contrato de trabajo con la identificación de las partes, las cláusulas que son comunes y aquellas que son adicionales, y una explicación breve de su contenido y cuáles son los fines. En segundo lugar, de esta sesión se propondrá un caso en el que, indicando la normativa en vigor en materia de salarios, vacaciones, situación de la empresa, sus necesidades de capital humano, condiciones, etcétera, se pide que los alumnos por grupo se conviertan en los asesores en materia laboral del empresario por un lado y del trabajador por otro lado. Deben ser capaces de proponer y justificar el contrato más adecuado, que será complementado en base a una plantilla. Y solamente pues deben cubrir esos huecos partiendo de dos roles diferenciados: asesor del trabajador y asesor del empresario. Esta es la plantilla del contrato laboral que se les proporcionará a los alumnos para que sepan identificar y conozcan los fines de las cláusulas del contrato laboral. En la cuarta sesión, en base a la redacción del contrato que han realizado los alumnos, lo que se pide es que se va a organizar la clase en dos grupos diferenciados. Como hemos dicho, los asesores del empresario y los asesores del trabajador. Deberán debatir analizando y exponiendo y justificando la modalidad de contrato más adecuada y las cláusulas que deberá contener el contrato de trabajo. Para finalizar, una vez realizado ese debate, se entregará un dossier con información de una noticia real acerca de un conflicto laboral. Este dossier con información servirá para la preparación de la sesión quinta. En esta entrega de dossier lo que se permite es realizar una lectura comprensiva del texto para poder resolver en la siguiente sesión. En esta diapositiva pues queda reflejado lo que se pretende: que los alumnos debaten argumentando con un conocimiento técnico su postura en función de los roles que desempeñan. Por un lado, asesor del empresario, y por el otro lado, como asesor del trabajador. En la quinta sesión, que hemos denominado negociando ante un conflicto laboral, se trabajan las competencias que se indican: W, X y A.C de el Real Decreto que hemos citado. Aquí en esta quinta sesión, que hemos denominado negociación ante un conflicto laboral y roles, se va a trabajar un caso real sobre una negociación laboral y un conflicto que tuvo lugar en el seno de una multinacional. Aquí habrá que identificar los roles y los agentes implicados y posicionarse con ellos para la defensa de su postura. Lo que se pretende es que el alumno sea capaz de entender la conflictividad laboral, reconocer derechos y obligaciones y defenderlas democráticamente, y resolver conflictos con argumentaciones basadas en la ley, en la equidad y en el juicio de valores. Las actividades que se proponen
es primero distinguir entre los posibles roles implicados. Los alumnos deben, por grupos, posicionarse a favor de alguno de los roles que aparecen. Trabajadores, empresarios, sindicatos, patronal. Y luego habrá un juicio simulado, en el que el profesor actuará de juez. Los alumnos deben defender esa postura en base a los roles que han escogido. Estas podrían ser perfectamente las noticias, con todos los elementos que hemos indicado. Y finalmente habrá un debate o un juicio simulado en el que aparezcan trabajadores, empresarios, sindicatos, patronal, inspección de trabajo y el juez, que será el profesor como organizador de esta simulación. Estos son los objetivos generales y competencias que hemos abordado. Son todos ellos, que están reflejados en el Real Decreto. Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación que se han hecho eco. Los contenidos que hemos tenido que trabajar. Y en cuanto a los instrumentos de evaluación que se proponen, vamos a tener en cuenta el portafolio del estudiante, los trabajos individuales y en grupo, la actitud del estudiante, es decir, en las sesiones, con su participación activa, exposición de aportaciones individuales e interacción con los compañeros y el profesor, y el grado de adquisición demostrada. Esto será lo que servirá como evaluación para el alumno. Como materiales: pizarra, cañón de vídeo, vídeos, dossier, noticias, formularios modelo del contrato laboral, ordenadores y el aula adaptada al debate propuesto. Estas son las bibliografías y referencias legislativas utilizadas y eso es todo.